ocupar sus sitios para iniciar con este primer foro de ciencia y tecnología en México, desafíos y propuestas. Muchas gracias.
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El Consejo Nacional de Ciencia y Academia y la Universidad Autónoma de Nuevo León les da la más cordial bienvenida al primer foro temático Ciencia y Tecnología en México, Desafíos y Propuestas. Foro que reúne a académicos, científicos, docentes e investigadores del sector educativo del nivel medio y superior, así como de posgrados de instituciones públicas y privadas de la región norte de nuestro país, la cual está conformada por los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y el estado anfitrión, Nuevo León. Nos reunimos con el objetivo de escuchar distintas perspectivas sobre la situación estatal, regional y nacional de la ciencia y la tecnología, recalcar el necesario papel de la innovación, donde la relación entre la academia y los sectores público y privado se vuelven un eje necesario para fortalecer el desarrollo técnico-científico como pilar de la educación y base del desarrollo económico y social de nuestro país. Este esfuerzo, acompañado por miles de científicos y académicos de nuestro México, le da la más cordial bienvenida a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En la doctora Sheinbaum confluyen con rigor y coherencia dos líneas de trabajo y convicciones: la justicia de los más desfavorecidos y el quehacer académico. Cuenta con una visión política basada en honestidad, inteligencia y capacidad de trabajo, atributos que la caracterizan en su carrera política y académica. Agradecemos a la Universidad Autónoma de Nuevo León su hospitalidad en este magnífico recinto y símbolo del conocimiento crítico, científico y humanista de tan prestigiada institución, la Biblioteca Raúl Rangel Frías, del campus de Ciudad Universitaria. A continuación, damos la bienvenida a las autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León que hoy nos acompañan. Se encuentra con nosotros el doctor en medicina Santos Guzmán López, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Agradecemos también la presencia del doctor Benjamín Limón Rodríguez, presidente de la Honorable Junta de Gobierno. Se encuentra con nosotros también el doctor Juan Paura García, secretario general de nuestra institución. Doctor Jaime Arturo Castillo Elizondo, secretario académico de la UANL. Doctor Juan Manuel Alcocer González, secretario de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor Ramón Guadalupe Guajardo Quiroga, secretario de Desarrollo Agropecuario. Doctora Sandra Nora González Díaz, secretaria de Relaciones Internacionales. Doctor José Javier Villarreal Álvarez Tostado, secretario de Extensión y Cultura.
integrantes de la Honorable Junta de Gobierno, integrantes de la Honorable Comisión de Hacienda, directores de áreas centrales, directores de facultades, directores de preparatorias, investigadores, profesores, estudiantes. Sean bienvenidos. Toma la palabra para dar una cordial bienvenida al público y a su distinguida e invitada, la doctora Claudia Sheinbaum, el rector de nuestra universidad, el doctor en medicina Santos Guzmán López. Muy buenos días, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar en esta su casa, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Saludo con aprecio, con respeto a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. A los integrantes de la Junta de Gobierno, su presidente, el doctor Benjamín Limón, Comisión de Hacienda, secretarios, directores, directoras, investigadores académicos de nuestra institución, líderes estudiantiles que nos acompañan también, investigadores y académicos de instituciones de educación superior hermanas. Gracias también por estar con nosotros. Agradezco a los que van a participar este día, a los profesores, el doctor Francisco Gorjón Gómez, investigador de la Autónoma de Nuevo León, la doctora María Elena Ramos Tobar, investigadora también de nuestra universidad, el doctor Miguel Ángel Ochoa, investigador del Instituto Tecnológico Nacional, y el doctor Guillermo Torre, investigador del Tecnológico de Monterrey. A todas y todos, gracias por estar en este foro. Nuestra máxima casa de estudios lo recibe en este relevante foro para dialogar sobre el papel de la ciencia, la investigación y el desarrollo tecnológico como factores esenciales para el progreso de nuestra sociedad y del país. Agradecemos a la doctora Sheinbaum Pardo su interés por participar en esta mesa de diálogo con destacados investigadores y académicos de las instituciones hermanas de nuestro estado, de la que sin duda escucharemos interesantes ponencias sobre este tema. Les deseamos a todas y todos el mayor de los éxitos y que el resultado de este foro sean para el fortalecimiento de la educación, la ciencia y la tecnología en beneficio de nuestro país. Muchas gracias. Buen día. Agradecemos estas palabras al doctor en medicina Santos Guzmán López, rector de la UANL. Saludamos a todas y todos los académicos y científicos representantes de instituciones de educación media superior y superior que nos acompañan. A continuación, escucharemos un breve mensaje de los estados de la República Mexicana convocantes a este foro. Vamos a iniciar con la representación del estado de Chihuahua a través de la doctora Irma Judith Ruiz Rodríguez. Buenas tardes, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, honorable presidio, público en general, colegas, compañeros, ¿sí?, que el día de hoy nos acompañan. Es un honor para mí, ¿sí?, estar en este evento, dando mi apoyo incondicional a la doctora Claudia Sheinbaum. Además, poder manifestar algunos de los retos más importantes que tiene el estado de la República al que pertenezco. Vengo del estado grande, Chihuahua, que en lengua náhuatl significa lugar seco y arenoso. Y me quedo con esta frase. ¿Por qué? ¿Sí? Ya que mi estado atraviesa un grave problema, y no solo mi estado, ¿sí?, la escasez de agua. Teniendo en cuenta que la población mundial ha superado los 8,000 millones de personas y la demanda de agua ha alcanzado niveles sin precedentes. Las nuevas tecnologías están ayudando a hacer un uso más inteligente de este bien esencial para la vida. Y menciono este tema porque considero que la doctora Claudia, como científica rigurosa y política honesta, no solo se preocupará, sino que también se ocupará de este tema que nos afecta a todos los mexicanos. Las actividades de la ciencia y la tecnología de un país tienen como objetivo el apalancar el crecimiento económico y lograr un mejor nivel de vida para todos sus habitantes. Sé que los intereses sociales que canalizan las iniciativas de los gobiernos y las diferentes instituciones para respaldar e invertir en la actividad científica
son cruciales para entender por qué el desarrollo educativo debe ocupar el primer lugar en el orden de prioridades de un gobierno, que la construcción de una transformación educativa y de un modelo científico y de innovación tiene que ser eficiente y de calidad, para poner en circulación los productos de las investigaciones y así fomentar una eficiente organización científica, que solo se puede hacer si existe una verdadera voluntad política. Y esto es importante porque nos obliga a reflexionar en la importancia de la investigación científica como un diagnóstico serio de los problemas y de las oportunidades, donde la participación del sector científico y académico, junto con la iniciativa privada y el sector público, se hace más necesario que nunca. En mi estado, la economía se basa principalmente en la industria maquiladora, ganadería, turismo, agricultura y industria textil indígena. Y estoy convencida, doctora, que juntos podemos diseñar estrategias para el desarrollo con justicia social, mayor inversión en investigación científica y tecnológica y de infraestructura, así como consolidar el desarrollo regional de cada estado y la transferencia de tecnología vinculando a la universidad con los centros de investigación y el sector empresarial, ya que juegan un papel fundamental en el desarrollo económico y social de los países. Por ello, podemos establecer modelos educativos, considerando el entorno interno y externo, adelantar esfuerzos concertados y sostenidos con el objetivo de construir un México mejor. Y sabemos que con usted, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, luchadora social, ¿sí?, mujer ejemplar y con convicciones, será la primera científica que encabece con sello propio la siguiente etapa de la transformación de este país. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Javier González Monroy, en representación del estado de Baja California. Muy buenas tardes, estimados colegas. Reciban un cordial y fraterno abrazo de quienes conformamos el Consejo Estatal de Ciencia y Academia de Baja California en apoyo a Claudia Sheinbaum. Consideramos un acierto aglutinar en estos consejos a profesionales de educación, ciencia y tecnología. Con ello se envía un claro mensaje a la sociedad de la importancia que tiene en la agenda de la doctora el desarrollo con bienestar para la sociedad mexicana basado en la educación, particularmente la media superior, la superior, el posgrado y la investigación. Bajo la administración del presidente Obrador, se ha impulsado de manera importante la recuperación del salario de los profesores y profesoras, particularmente de educación básica, el acceso y el apoyo económico a niños y jóvenes para combatir la deserción escolar. En el siguiente tramo de la cuarta transformación, que sin duda será bajo la conducción de la compañera Claudia, se debe profundizar el apoyo a la educación, a la ciencia y a la tecnología a través de la formación de jóvenes con capacidad crítica y de análisis de las problemáticas que aquejan a nuestra sociedad, buscando despertar su interés en la investigación, tanto en las humanidades como en el desarrollo tecnológico. Este país requiere de jóvenes profesionistas, académicos e investigadores con conciencia social y con la convicción de que sus conocimientos y habilidades se pueden poner al servicio de la sociedad y de los grupos más vulnerables.
A pesar de los esfuerzos realizados por este gobierno, hay temas que legítimamente preocupan a diversos grupos de la comunidad científica del país. El más importante quizás sea el de definir con mayor precisión y con conocimiento pleno de las necesidades de cada subsistema educativo los marcos regulatorios que contribuyan a la institucionalización y el desarrollo en el largo plazo de cada uno de los subsistemas educativos y de investigación. Esto con una verdadera participación y respeto de sus comunidades. También es necesario que se fortalezca el apoyo en las mismas condiciones que en el centro del país. La vocación regional de los centros públicos de investigación, pero también de las universidades, ya que es necesario reconocer que en un país tan grande y diverso como el nuestro se requiere entender que cada región del país confronta problemáticas propias que se han gestado bajo las condiciones de su contexto territorial. Solo bajo esta premisa, en un país como el nuestro se pueden resolver las grandes disparidades regionales. No tenemos duda de que el fortalecimiento a la educación, la ciencia y la tecnología, como hizo en su gestión la exjefa de gobierno de la Ciudad de México aquí presente, se lograrán abatir los rezagos y enfrentar de mejor manera los grandes problemas nacionales. Es Claudia. Muchas gracias. Del estado de Sinaloa nos brindará unas palabras la doctora Danisa Magdalena Flores. Muy buenos días, doctora Claudia Sheinbaum, distinguidas personalidades que nos acompañan. La educación, la ciencia y la tecnología son las más valiosas y mejores herramientas para seguir transformando a México. Los educadores, los académicos, los tecnólogos y los científicos, hoy por hoy, tenemos en la doctora Claudia el mejor ejemplo de inspiración para continuar trabajando y aportando nuestras ideas, nuestros conocimientos y nuestras innovaciones para el desarrollo y bienestar del pueblo de México. Quiero solicitar su permiso para saludarles a nombre del bello y próspero estado de Sinaloa. Sinaloa es una entidad federativa con grandes recursos naturales, la agricultura, la pesca, la ganadería, el turismo, por citar solo algunos de las principales actividades económicas que a la fecha han registrado avances significativos con el impulso de nuestro señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. También, y debo decirlo, que la propia actividad de la ciencia y la tecnología presentan interesantes horizontes de desarrollo y estoy convencida que en los próximos años se seguirán atendiendo. Finalmente, y agradeciendo su atención, les comento brevemente la siguiente propuesta. Siendo la agricultura la más grande actividad de Sinaloa, se requiere entonces de mucha investigación científica para aumentar la calidad y la cantidad de producción agrícola. De manera especial, se necesitan innovar en las técnicas, equipos e instrumentos de trabajo para abaratar los costos de inversión. También es necesario realizar amplias investigaciones para la creación de nuevos fertilizantes y semillas resistentes a las plagas. Se trata de poner, pues, a la ciencia y a la tecnología al servicio de la agricultura, para que además de que se logre la mejor producción, se instale y se desarrolle una gran industria que reciba y transforme los productos en su lugar de origen, para mayor beneficio del pueblo y de los propios agricultores. Estoy segura que con una estrecha comunicación entre investigadores, científicos y agricultores, se encontrará un continuo intercambio de información que garantizará grandes beneficios para Sinaloa y para México. En esta ruta, muchos estamos seguros de que los grandes pendientes en ciencia y tecnología serán atendidos con la máxima prioridad por una mujer
académica y científica. Una mujer comprometida y honesta que ya todos conocemos y que por supuesto está aquí entre nosotros, la doctora Claudia Sheinbaum, a quien pido un fuerte aplauso. Agradezco su atención. A continuación escucharemos al doctor Pedro Guillermo Martínez Hernández, quien acude en representación del Estado de Sonora. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, honorable presidium, colegas, compañeros y público en general, en que el día de hoy nos acompaña. Es un honor para mí estar en este evento dando mi apoyo incondicional a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Donde tengo que dirigirme a ustedes representando el Estado de Sonora como miembro del Consejo de Ciencia y Academia. Quienes me han antecedido en la palabra han expuesto distintas problemáticas, situaciones y aportaciones relacionadas al ámbito académico, científico y tecnológico, las cuales son la realidad cotidiana que vivimos también los docentes que estamos frente a grupos de jóvenes guiándoles en su vida académica. Desde esta óptica quiero enfocar mi participación exponiéndole a ustedes otra de nuestras preocupaciones constantes en la formación de los jóvenes estudiantes, futuros investigadores e investigadoras de este país. Quisiera manifestar la dificultad que encontramos para despertar la cultura científica en las aulas. Los jóvenes, sin lugar a dudas, son nuestra fuente de desarrollo más importante para hacer cambios significativos en este país. Son ellas y ellos quienes se están preparando ahora mismo para emprender caminos profesionales que les permitan mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Nuestra labor es que esta juventud tenga un genuino interés por la educación y la ciencia. Para ello es necesario generar el interés desde las infancias en los ámbitos científicos y tecnológicos, y como desde estos campos es posible tener un desarrollo personal y del entorno con amplias posibilidades. Las y los docentes, las instituciones educativas y los órganos de gobierno, entre todos y todas debemos ser capaces de generar las condiciones para que nuestros niños y niñas estén inmersos en ambientes que además de generarles confianza y desarrollo humano, les generen inquietudes que los acerquen a la ciencia, la tecnología y la innovación, y que sean en estos ambientes todas y todos nuestros estudiantes encuentren las mejores condiciones para involucrarse y crecer en estos conceptos como medios para construir una vida con mayores expectativas y bajo una vocación de poner a la ciencia al servicio de la gente y para la resolución de sus problemas. La ciencia, la tecnología y la innovación deben dejar de ser espacios privilegiados. Todas y todos los estudiantes deben estar seguros de sus intereses y talentos van a encontrar puertas abiertas para su desarrollo. En este foro nos está permitiendo reflexionar sobre el camino andado y los retos que debemos asumir. Reconocemos en usted, doctora Sheinbaum, su trayectoria en la ciencia y la academia, y seguro estamos que estas inquietudes que les ponemos seguirán siendo una parte fundamental de su trabajo. Cuente con nosotros, doctora, porque estos retos requieren de la participación entusiasta de todos y de todas, pero como ya hemos visto, este país se puede cambiar. Claro que podemos seguir transformando y poner en el centro de nuestro desarrollo humano la ciencia, la tecnología, la innovación, bajo un indiscutible liderazgo. Muchas gracias por su atención. Del vecino estado de Coahuila, escuchemos al doctor Mario Francisco Jesús Cepeda Rubio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación del Consejo Nacional de Ciencia y Academia para participar en esta foro de discusión sobre el estado de la ciencia y la tecnología en México. Agradezco muchísimo a mi director del Instituto Tecnológico de La Laguna, Omar, si te puedes poner de pie, por favor. Gracias, doctor.
Y la razón por la cual le pedí el micrófono principalmente fue la siguiente. Nosotros tenemos un problema de agua muy serio, eso creo que ya lo mencionó nuestra compañera de Chihuahua, pero les quisiera platicar una anécdota porque hace 20 años, no sé si usted se acuerda de mí, doctora, hace 20 años usted era la secretaria del Medio Ambiente y en ese momento entonces era el titular de informática en la delegación Tlalpan, su servidor, y me acuerdo que no teníamos un sistema de administración pública que guiara todo el proceso de administración desde la requisición hasta la salida en almacén. Y me acuerdo que fuimos con usted, nos acercamos como secretaria del Medio Ambiente y le pedimos que nos apoyara con ese software. Y usted con todo el desinterés nos apoyó y pudimos poner en marcha un sistema de administración que fue gratuito para nosotros en la administración de Tlalpan y le agradezco mucho eso. Y 20 años después, ahora como investigador, pero más como investigador, como un ciudadano de la comarca lagunera, venimos a pedirle que posteriormente a todo este proceso que sabremos que estará en sus manos la administración de este país, que nos apoye con el problema que tenemos del agua en la laguna. Sabemos que el presidente ha hecho mucho por solucionar ese problema, sin embargo, es una situación que sigue creciendo, somos más de 1,5 millones de habitantes, entonces son 9 municipios en 2 estados y es un problema bastante serio. Entonces, doctora, un placer verla nuevamente después de 20 años. La vi igualita, doctora. Y muchas gracias por todo. Continuamos con el maestro Jimmy de la Hoz Cortés, quien nos acompaña del estado de Tamaulipas. Estimada doctora Claudia Sheinbaum, amigos y amigos todos, agradezco la oportunidad para dirigirme a ustedes el día de hoy. Lo hago en nombre del Consejo de Ciencia y Academia, así como de la Red de Educación Media Superior, a la cual con mucho gusto pertenezco. Hace 32 años inicié mi vida profesional en el ámbito de la academia, comenzando con la alfabetización para adultos, pasando por varios subsistemas de los diferentes niveles educativos y estados del país. Actualmente soy director de enlace académico de la Universidad Tecnológica de Matamoros y adicionalmente atiendo un servicio educativo privado de educación básica para enseñar matemáticas usando robots. Precisamente porque cuando estuve a cargo del Centro Nacional de Actualización Docente en Mecatrónica, que se creó en una cooperación entre México y Japón, fui testigo de la importancia para el desarrollo integral de la niñez y la juventud. Y esa importancia de adquirir experiencias a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Por lo anterior y desde mi experiencia, les comento algunos desafíos y propuestas que tenemos en estos ámbitos. En los centros educativos de nivel superior es muy común que señalemos al nivel medio superior del rezago académico con el que se presentan los aspirantes a cursar tal nivel. Pero ¿qué creen? En educación media superior también nos quejamos de que este rezago académico obedece al desempeño de la educación básica. Así que evidenciamos la desarticulación de los niveles educativos de nuestro país, provocados con las reformas educativas de los gobiernos neoliberales. Por ejemplo, la desaparición de las subsecretarías de Educación Científica y de la de Investigación Tecnológica, que ocasionaron políticas desarticuladas entre los diferentes niveles. Es urgente recuperar la articulación educativa entre los distintos modelos y niveles. Todo ello para promover en los mexicanos la ciencia, la tecnología y la innovación desde edades tempranas y darles continuidad durante toda su formación académica. Sabemos que lo anterior es de su completo interés, doctora. Reconocemos que su proyecto considera estas inquietudes. Por ello, el día de hoy le manifestamos todo nuestro compromiso de acompañarla y apoyarla
tal como lo hemos demostrado y como lo ha demostrado usted en la experiencia de gobierno de la Ciudad de México, que imprime un sello propio en los grandes retos que afrontaremos para hacer de México un país que forme a los estudiantes desde la ciencia, la tecnología y la innovación como la gran fortaleza de estos futuros mexicanos. Profesionistas mexicanos, por el favor y gentileza de su atención, muchas gracias. En representación del Estado de San Luis Potosí, está con nosotros la candidata, la doctora Karina Berlanga Reséndiz. Una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas. Buen día a todos y todas. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es para mí motivo de orgullo y una gran responsabilidad ser el día de hoy la voz del Consejo de Ciencia y Academia del Estado de San Luis Potosí, el cual está integrado por académicos e investigadores que comparten la firme creencia de que como instituciones de educación hemos sido llamados a cumplir un papel trascendental en el desarrollo del país y en el bienestar de la nación. Así, me permito informarle, doctora, que el 29 de abril del presente año se desarrolló el primer Foro Estatal de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación con el objetivo de desarrollar procesos de consulta para escuchar a los diversos actores de la educación media, superior y superior del Estado de San Luis Potosí y con ello vincular la relación entre la ciencia y las políticas públicas, teniendo como líneas de acción el acceso a la educación media, superior y superior como derecho, la docencia como pilar y formación y dignificación laboral, el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como espacio de articulación y desarrollo del sistema educativo nacional y el papel de los programas de posgrado. Participamos alrededor de 200 académicos e investigadores comprometidos y preocupados por la educación de las 4 regiones del estado potosino: Centro, Altiplano, Zona Media y Zona Huasteca. Como resultado, podemos informar a usted que como instituciones educativas identificamos la clara necesidad de fortalecer la infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas en todos los niveles. Una educación al alcance de todos. Garantizar una formación integral para nuestros estudiantes que aseguren la vinculación de la teoría con la práctica a través del fortalecimiento y equipamiento de laboratorios adecuados a cada nivel. Fortalecer la infraestructura para el desarrollo de actividades de investigación, así como la generación de política pública y mayor apoyo para una amplia cobertura científica. En este sentido, y como integrante del Consejo, puedo manifestarle hoy, doctora, que usted cuenta con la admiración, respeto y apoyo de la comunidad académica y científica del Estado de San Luis Potosí. Y con orgullo puedo decir que todos somos ciencia y academia y que yo soy Tecnológico Nacional de México. Gracias. Por último, escucharemos al doctor Juan Manuel Cepeda del Valle, quien representa al Estado de Zacatecas. Bueno. ¿Sí? ¿Se oye? Querida doctora Claudia Sheinbaum Pardo, queridas y estimados colegas y amigos del Presidium, queridas y estimados colegas y amigos que nos acompañan. Quiero en primer lugar agradecer el espacio que se me brinda para hablar de un triple tema: la academia, la investigación y la ciencia, que ha marcado mi vida durante los últimos 50 años. Hacerlo, además, en la ciudad que me vio crecer y que me abrazó con su generosa cultura del esfuerzo desde mi primera infancia y hasta mi adolescencia, es doble motivo de satisfacción. Por otra parte, hacerlo para apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para que encabece la continuidad y profundización de la Cuarta Transformación es un verdadero privilegio. No quiero abusar de su valioso tiempo,
Por ese motivo solamente me voy a referir a los 3 campos de actividad de mayor potencial, pero también de valor histórico para el desarrollo del estado de Zacatecas, al cual he dedicado los últimos 30 años de mi vida productiva dentro del campo de la ciencia y la academia. A pesar de que históricamente 2 de estos campos, la agricultura y la minería, han contribuido significativamente al desarrollo de Zacatecas, aún existen áreas de oportunidad para generar ciencia y tecnología que permitan un aprovechamiento más racional y sostenible a fin de extender los beneficios de tan importantes actividades a las generaciones futuras. Por ello es necesario diseñar una estrategia científica y tecnológica que al mismo tiempo que asegure la satisfacción de las necesidades de las actuales generaciones, garantice el cuidado del ambiente y los recursos naturales para que los beneficios del desarrollo alcancen a las generaciones futuras. No voy a profundizar en los detalles, pero puedo asegurar que en Zacatecas existen los talentos técnicos, académicos y científicos suficientes para consolidar un desarrollo humano y sostenible para las presentes y futuras generaciones en el marco de la transformación de México. El tercer campo de actividad al que me refería al principio de mi intervención es el turismo, para el cual el Estado de Zacatecas, con su capital patrimonio cultural de la humanidad, puede hacer grandes contribuciones, pero requiere el respaldo de la reflexión académica y de la investigación científica para desplegar todo su potencial. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estamos seguros de que con usted al frente tendremos la fuerza necesaria para darle continuidad y profundidad a la cuarta transformación que el pueblo de México necesita y demanda. Es cuanto. Les informamos que en la parte superior de este auditorio se encuentran más participantes de este primer foro temático Ciencia y Tecnología en México, desafíos y propuestas, a quienes agradecemos mucho su presencia. Agradecemos también la presencia de invitados distinguidos, así como de los medios de comunicación locales y nacionales que nos acompañan el día de hoy. Está entre nosotros también el doctor Gilberto Herrera. Él es miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología y es rector de la Universidad Autónoma de Querétaro. El doctor Leocadio Martínez, quien es profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2010 y presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo. A continuación, escucharemos a nuestros 4 ponentes de diversas instituciones, de amplia experiencia y reconocida trayectoria en el campo de la ciencia y la tecnología, quienes nos brindarán un balance del tema que nos convoca. Vamos a iniciar con el doctor Francisco Javier Gorjón Gómez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, especialista en métodos alternos y solución de controversias, con posgrado en Dirección y Gestión del Comercio Exterior. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Doctor Santos Guzmán, rector de la Autónoma de Nuevo León, invitados especiales, con la venia de los compañeros y compañeras del panel. Estimada doctora Claudia Sheinbaum, sea usted bienvenida en nombre de todas y todos los investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenida, doctora. Es para nosotros una gran oportunidad recibirla, por 2 circunstancias. La primera de ellas, porque en este momento usted se encuentra construyendo un plan de gobierno, un plan de nación sustentable, que asegurará el bienestar y la paz de todas y todos los mexicanos. La segunda circunstancia que celebramos es que usted es una persona que sabe de academia, con una gran trayectoria investigativa, que durante su periplo
como investigadora, ingresó al doctorado en Ingeniería Energética en la UNAM e hizo varias estancias de investigación en universidades de prestigio, lo que la identifica como una mujer de retos y hechos. Y que durante su trayectoria, trabajo, participó y gestó proyectos de alto impacto nacionales e internacionales. Lo que asegura para las universidades y para todas y todos los investigadores que creemos en la formación y en la creación de ciencia nueva para fortalecer una nación, que usted lo respaldará. Sabemos también que usted es una mujer con apertura y visión de Estado y de futuro, por lo que con la confianza que hoy nos brinda, queremos comentarle áreas de oportunidad relevantes para la ciencia, para la construcción de un país mejor sustentado en la ciencia, en el humanismo y en el bienestar subjetivo percibido. La ciencia hoy requiere de una mayor atención. La inversión en ella en México es menor del 1% del PIB, mientras que en otros países es del 3 o 4%, por poner un ejemplo. Hecho histórico que no ha cambiado en muchos lustros. Construir un proyecto de innovación implica ciencia, porque ella es objetiva y nos dará rutas y estrategias para hacer de México una mejor nación. México tiene menos de 200 investigadores por millón de habitantes. Un dato que más que preocuparnos debe de alentarnos a trabajar en multiplicarlo en un tiempo breve y razonable. Otro dato de consideración para la prospectiva es que la educación doctoral en México está limitada. Solo el 0.1% de la población en México cuenta con doctorado. La proporción más baja entre los países de la OECD. En 2017 se graduaron con un doctorado 2.300 personas en México, dato que no ha variado significativamente según el Anuario Estadístico de la Población Escolar de Educación Superior de la ANUYES, que reportó para el periodo 2021 y 2022 9.091 doctores solamente de todas las ciencias. La ciencia, doctora, es multidimensional, por lo que no se puede privilegiar una sola o algunas áreas de desarrollo. Es necesario que la ciencia se apoye en razón de las necesidades evolutivas y volitivas que se requiera para tener calidad de vida. Necesitamos de una inversión realista en donde estén representadas todos los sectores de la ciencia. La ciencia es hoy transversal y multidisciplinar. Debemos atender con la misma urgencia el cambio climático, así como la desnutrición, a la seguridad y a las adicciones, como a la paz. Debemos ponderar como objeto de estudio a la inteligencia artificial, al igual que al metaverso. Debemos trabajar con el mismo ahínco para solucionar las enfermedades, así como mirar a la física, a las estrellas y a las matemáticas como una solución de futuro. Necesitamos, doctora, que apoye la investigación en ciencia básica. Requerimos urgentemente desarrollar la investigación básica. Es ella la que atiende los problemas primarios y prioritarios de la vida humana. Necesitamos expandir las fronteras del conocimiento. Los límites de ayer ya no son los límites de hoy. Es cierto que no todos podemos dedicarnos a hacer ciencia, como no todos podemos ser médicos o abogados, pero los que estamos en ello, los que estamos aquí, es nuestra obligación pensar en los demás, ya que la investigación es multidimensional y multidisciplinar. Todas las áreas de la ciencia tienen que evolucionar paralelamente. Un desarrollo tecnológico debe de ir a la paz de una innovación social. Las asimetrías investigativas generan divergencias volitivas en nuestro modus vivendi. Por ello es urgente otorgarles el mismo nivel de atención. Necesitamos que apoye a la investigación en ciencia de frontera, hacer de la ciencia, de la creatividad y de la innovación una actividad cotidiana. Doctora Claudia Sheinbaum, quisiéramos también llamar su atención de igual manera a la educación y a la cultura de la paz. Hoy en día es primordial entender a la paz no solo como un horizonte o un elemento de políticas públicas. Debemos de entender a la paz como un método, como una ciencia,
que nos ayudará indiscutiblemente a vivir mejor. Requerimos que la paz sea el eje transversal de todas las políticas públicas del país. Requerimos de educar para la paz a las mexicanas y a los mexicanos. Necesitamos crear una cultura de paz. Debemos desde nuestras profesiones hacer paz. Esto significa cómo un médico hace paz, cómo una ingeniera hace paz, cómo un biólogo hace paz. Eso es lo que significa. Queremos compartirle también que nuestro rector, el doctor Santos Guzmán, ha priorizado la paz en la Autónoma de Nuevo León como un eje transversal en su quehacer cotidiano, en su modelo educativo. Somos la única universidad en el país que cuenta con una unidad de aprendizaje de paz obligatoria transversal para sus 87 licenciaturas. Estamos formando agentes de paz. Estamos preocupados y ocupados de formar las y los mejores profesionistas y estamos seguros que con su ayuda podremos cumplir nuestra misión más eficientemente, doctora. Doctora Claudia Sheinbaum, le solicitamos, vea la ciencia y a la investigación como un área relevante, como una fórmula de éxito para hacer de México un mejor país. Somos muchas y muchos investigadores en este país que con nuestro hacer profesional podemos ayudar. Requerimos de un quid pro quo, doctora. Lo que es bueno para la ciencia debe ser superlativo para México. Muchas gracias por su apertura y por escucharnos, doctora. Muy amable. Agradecemos estas palabras al doctor Francisco Javier Gorjón Gómez. Saludamos también la presencia distinguida del ingeniero Fortino Garza Rodríguez, ingeniero por la UANL y catedrático de la misma, exdirector general de Educación, Tecnología Industrial, secretario ejecutivo del CONOCER, director académico de diversas instituciones de educación superior y media superior. A continuación, representando al Instituto Tecnológico Nacional de México, escucharemos las palabras del doctor Miguel Ángel Ochoa, ingeniero en mecatrónica con especialidad en logística integral, sistemas inteligentes, tecnologías de la información y comunicaciones aplicadas a diversos proyectos del área computacional, vehículos autónomos e inteligencia artificial. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad de tener un espacio en este foro tan importante de ciencia y academia, este foro nacional. Doctora Claudia Sheinbaum, le agradezco mucho la oportunidad de visitarnos. Reciba un cordial saludo de nuestro director general de los tecnológicos, el profesor Ramón Jiménez López. Maestro Pedro Rosales, director del Instituto Tecnológico de Nuevo León, autoridades, presidium, público en general. Creo que en estos minutos podremos analizar de manera importante el estado del arte, de la ciencia y la tecnología en México. Para ello, quisiera enfatizar 3 puntos importantes en el estado del arte, que son el inicio, las propuestas y las alternativas y el impacto social. En el inicio vamos a hablar de la historia de la tecnología. En las propuestas y las alternativas veremos la parte de qué se está haciendo en México conforme a la ciencia y la tecnología. Y en el impacto social contestaremos la pregunta de para qué y para quiénes se desarrolla la investigación. No podemos hablar del inicio sin hablar antes de la historia de la tecnología, y para ello tenemos que enfocarnos en las revoluciones industriales. Sabemos que el país está viviendo una cuarta transformación, que todos conocemos. Sin embargo, también el mundo está viviendo 4 revoluciones industriales. La primera, en el año de 1760 a 1830, se da con la mecanización de la energía de vapor y el uso del agua y el carbón como insumos. La segunda, en el año de 1870 a 1914, se da por la producción de bienes en masa, las líneas de ensamble y el uso de la energía eléctrica. A mediados del siglo XX podemos ver el uso de la tercera revolución industrial, con el surgimiento de las computadoras y la automatización de los procesos industriales. A esta revolución se le conoció como la revolución técnico-científica.
En el Foro Mundial del 2016 se acuña por primera vez el término de cuarta revolución industrial. En ella surgen las fábricas inteligentes que se autocontrolan para abordar todos los temas de la cadena de valor. También vemos el resurgimiento de los ambientes virtuales, las energías limpias que alimentan a los sistemas ciberfísicos y, por último, también la toma de decisiones a través de la inteligencia artificial. Durante la gestión de la doctora Claudia, se pudo ver que en la Ciudad de México se obtuvo un récord Guinness de ser la ciudad más conectada del mundo. Yo creo que este es el primer paso hacia los sistemas ubicuos y los sistemas interconectados, y yo creo que es el primer paso también hacia la inmersión de una ciudad en la cuarta revolución industrial. En el segundo punto que hablábamos sobre las propuestas y las alternativas, tenemos que hacernos la pregunta de qué está haciendo el país para ser un motor de desarrollo en el área de ciencia, tecnología e innovación. Muy bien, pues esto lo tenemos que caracterizar en 3 puntos. El primero, las estrategias que realiza el país en materia de educación científica. Segundo, el proceso de vinculación que se lleva dentro del país. Y tercero, la formación de recursos humanos especializados. En las estrategias de educación científica del país, vemos, por ejemplo, el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y también la reconfiguración estratégica del CONACYT. En esa reconfiguración estratégica vemos cómo un consejo pasa a ser ahora el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Esto le permite convertirse en un ente descentralizado, público y que permite ser un asesor científico para el gobierno. Esto nos da el beneficio de poder tener el derecho constitucional de gozar de la producción científica como un beneficio de la población. Yo creo que esto es muy importante y es parte de las estrategias que el país está realizando. La segunda parte es el proceso de vinculación. ¿Y qué hay en el proceso de vinculación? Bueno, es la manera en la que el país aumenta la competitividad económica a través del involucramiento de 3 sectores, que son el gobierno, la industria y la academia. O en una forma evolucionada, ahora es la pentahélice. Eso se conocía antes como la triple hélice, ahora hablamos de la pentahélice, donde se agrega la sociedad y el cuidado del medio ambiente como acciones sustentables para el mejoramiento de la ciencia y la academia. Todos estos son muy importantes, pero no puede quedarse atrás la formación de recursos humanos especializados. Y es ahí donde las academias, las instituciones educativas y los centros de investigación hacen su parte. ¿Por qué? Porque la maduración tecnológica del país debe llegar a etapas más avanzadas. Tenemos que dejar de ser un país que consume ciencia a ser un país que genera ciencia. Y para ello, las instituciones educativas en la formación de recursos humanos son muy importantes. Por lo tanto, por ejemplo, el Tecnológico Nacional de México, el cual forma el 41% de los ingenieros de todo el país, tiene la misión de formar profesionistas integrales en el área de la ingeniería y de la ciencia que permita generar esa necesidad. Y yo creo que es un reto muy importante que aceptamos con gusto y que lo seguiremos impulsando. En la parte del impacto social, vuelvo a repetir la pregunta de ¿para qué y para quiénes se realiza la investigación? Bueno, las actividades de investigación y desarrollo científico tienen que incluir la participación ciudadana y además tiene que haber una mayor participación también de los programas de ciencia y academia para la promoción de la investigación científica. Por lo tanto, veamos un ejemplo práctico, por ejemplo, los NODES, que son los nodos de impulso a la economía social y solidaria. En esta parte, los NODES funcionan como alianzas estratégicas de 3 actores, que ya lo habíamos comentado en el proceso de vinculación. En este caso es las instituciones educativas superiores o de investigación. Tenemos también a las instituciones gubernamentales y, por último, a los organismos del sector social de economía social y solidaria. Estos 3 instituciones trabajan en conjunto para generar empresas sociales, investigación social, investigación que impacte en la comunidad de las personas y por ello generar mayor participación de la gente y de las comunidades en las actividades de investigación. Por último, me gustaría terminar con una reflexión.
De los diferentes eventos que se han organizado de ciencia y academia y en el que he tenido la posibilidad de asistir, me he llevado la frase del presidente Andrés Manuel López Obrador. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Algo que la doctora Claudia también ha repetido en múltiples ocasiones. ¿Y saben qué? La ciencia no es diferente. La ciencia es la mayor empresa colectiva de la humanidad. Esto ofrece desafíos a los problemas de la vida cotidiana y debe responder a las necesidades de la sociedad. Es claro que debe ponerse al servicio de los demás. La toma de conciencia, el compromiso de todos los académicos con la ciencia y la recurrente participación ciudadana en temas de tecnología nos da la respuesta para afrontar los desafíos del país. La divulgación científica es esencial para que los individuos tengan información suficiente para tomar decisiones razonadas a nivel profesional y personal. La difusión de los avances en investigación científica y tecnológica es uno de los objetivos principales de la academia. Los gobiernos utilizarán la información científica de calidad para basar sus políticas públicas. No la debemos restringir, guardar, coartar o limitar. Esta debe fluir de manera natural. Participemos todos en la divulgación científica y esto nos llevará a un desarrollo sostenible. Somos una generación que ve el futuro, pero que no olvida el pasado. Estoy seguro que no solamente veremos pasar la historia, sino seremos parte de ella. Doctora Claudia Sheinbaum, usted como líder sabe que el país tiene las expectativas muy altas en el desarrollo de la ciencia y estoy seguro que la comunidad académica y los mexicanos no la defraudaremos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras al doctor Miguel Ángel Ochoa. Agradecemos también la presencia del maestro Abraham Nuncio, maestro activo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A continuación, siguiendo con el orden de exposiciones, agradecemos la ponencia del doctor Guillermo Torre, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Él es doctor por la Universidad de Chicago con especialidad en inmunología. Actualmente se desempeña como rector del TEC Salud y vicepresidente de investigación del TEC de Monterrey. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Doctor Santos Guzmán, un saludo a usted y a todos los miembros del comité directivo, de la junta directiva y a toda la comunidad académica de la universidad. Doctora Claudia, bienvenida a Nuevo León y a la Universidad de Nuevo León por conducto del doctor Santos Guzmán. Quisiera yo plantearme una pregunta importante y en el momento de hacer reflexión sobre esta conversación, una pregunta que muchas veces me cuestiono en la universidad en la que yo trabajo hoy. Y creo que aplica a muchas de las instituciones académicas del país, es el por qué hacer investigación en México. Yo ahorita el doctor Ochoa ahorita nos dio una gran claridad de algunas ideas. Yo estoy convencido que hacer investigación es parte fundamental de la transformación del país. Y hacer investigación no solamente refleja que queremos crear ciencia, que es importante, pero yo estoy convencido que hacer investigación mejora la calidad educativa. Cuando hacemos investigación y tenemos investigadores buscando esa creación de conocimiento, genera este fenómeno de infectar a la comunidad académica alrededor, pero también genera ese espíritu creativo en el estudiante. Entonces, es difícil a veces justificar investigación por la creación de un nuevo conocimiento, la formación de una empresa, porque muchos de esos procesos llevan mucho tiempo y la mayoría de nosotros no tenemos esa gran cualidad de ver tanto hacia el futuro. Estamos buscando respuestas rápidas, pero creo que es fácil verlo cuando vemos que la investigación genera un valor importante en la calidad educativa, un motor importantísimo para la creación de justicia social. Yo quiero tomarme un minutito para platicarles un poco mi historia, porque creo que de ahí hay dos características importantes que creo que son fundamentales para el crear un mejor ambiente de educación y de ciencia en el país. Yo nací en Monterrey, estudié en el Tecnológico de Monterrey, pero me fui a vivir a Estados Unidos por 25 años. Y en un momento me tuve que hacer la pregunta si quería seguir viviendo en Estados Unidos o volver. Y obviamente estoy aquí, ya llevo 12 años de vivir en México.
Pero la pregunta para mí ha sido, y es algo que he tratado de hacer en mi carrera ahora directiva o de investigaciones, ¿cómo creamos ese mismo ambiente para investigadores en México y mexicanos exitosísimos muchos que están en el extranjero? ¿Y por qué esa necesidad de emigrar? Creo que hay 2 puntos relevantes que quisiera yo recalcar. Primero es que ciertamente, doctor, tenemos que invertir más en investigación. El invertir 0.3% del PIB en un país como el nuestro, yo creo que no es razonable. Pero hay que hacer entender a quienes son responsables del proceso de todos los beneficios, los cuales no son beneficios de corto plazo. Y tener esa visión del futuro yo creo que es algo importante. Invertir más nos va a generar salarios más justos, nos va a generar ambientes de investigación más productivos y mayor recursos para esta actividad creativa. Si eso no lo tenemos, va a ser difícil lograrlo. Instituciones como la UNAM, como el POLI, la institución tecnológica que usted representa o la universidad tienen ese privilegio, como también algunas privadas como la que yo represento, pero son pocas. Y la importancia de tener más recursos, yo creo que no se puede subrayar más. Ese es un elemento importante. Y yo creo que el otro elemento, y ahorita lo voy a resaltar un poco más, es que necesitamos tener sueños grandes, necesitamos tener una gran aspiración para conquistar esas grandes ideas. Y no siempre las vamos a lograr. Yo he trabajado por más de 25 años en lograr cómo mejorar un tratamiento muy particular de la enfermedad a la que yo estudié por muchos años. Y lo sigo haciendo. Y no tengo la respuesta todavía. Y yo no sé si la voy a lograr. Pero el problema no es el no lograrlo, sino el reconocer que en el proceso vamos a generar valor, no solamente en educación, en la creación de conocimiento de los cuales otros se van a beneficiar. Y yo quiero darles aquí un ejemplo muy cercano porque me tocó convivir en Estados Unidos, en Houston, con un doctor muy prominente, se llama el doctor Michael DeBakey en los Estados Unidos, y la historia que va es muy sencilla, porque un doctor que trabajaba con él, no era mexicano, pero era extranjero, atendió a un paciente que trabajaba en la NASA. Este paciente en la NASA tenía falla cardíaca terminal, necesitaba un trasplante, eventualmente fue trasplantado. Pues resulta que este hombre trabajaba en la creación de unas turbinas, si ustedes recuerdan el Space Shuttle, aquel avión que despegaba, que iba al espacio y volvía, no se perdía. Entonces ese programa, él fue un instrumento importante. Entonces esta pequeña turbina que la generaron ingenieros, dijo él cuando le tenía que trasplantar el corazón, pues, ¿por qué me tienen que trasplantar el corazón? Si nada más bombea, póngame una bombita. Bueno, este señor desarrolló la primera bomba de flujo continuo que permitía una miniaturización de los corazones artificiales. Hoy, en México, poquitos hacemos, y en el mundo se implantan alrededor de 4.500 bombas que salvan la vida de pacientes que de otra forma morirían. Pero es esa interacción, esa transversalidad en la ciencia que genera un gran valor. Y eso lo creó un estudiante que estaba estudiando medicina, extranjero, en un ambiente de esta creatividad. Entonces, el tener metas grandes nos genera un valor enorme del cual no podemos ver si solamente estamos pensando en corto plazo. Entonces, yo creo que el tercer elemento importante, estoy hablando del fondeo, estoy hablando de tener metas grandes, conquistar grandes problemas, y yo creo que el tercero es la relación público-privada. Y no podemos separar la relación público-privada en el ambiente nuestro porque la industria genera fuentes de trabajo para la cual todos queremos una mejor calidad de vida. Déjenme darles un ejemplo de cómo el combinar estas ideas grandes y la relación académica, universitaria y en el sector privado. Hace algunos años, antes del COVID, nosotros lanzamos un proyecto en donde invitamos al INMEGEN, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición y el Tecnológico de Monterrey, para lanzar un proyecto que era aspiracional y grande. Y dijimos, pues vamos a buscar secuenciar 100,000 mexicanos. Pero el objetivo no es hacer un estudio específico, sino crear un repositorio de información biológica, médica, longitudinal, que le permite a la comunidad académica, no del TEC, a la comunidad académica, eventualmente tener acceso a información que nos permita buscar problemas, generar empresas, generar temas diagnósticos. Ese proceso ya va en camino. Llevamos más de 10,000 muestras. Es un proyecto en colaboración de universidades mexicanas o institutos públicos y privados, pero el punto al que voy de la relación privada es el siguiente. Este proyecto se dio a conocer en los Estados Unidos y tenemos hoy una empresa privada norteamericana que va a fondear en especie el equivalente a $30 millones para completar ese proyecto. Entonces, el tener una relación académica, universitaria, pública o privada,
en un contexto de una competitividad internacional con un sueño grande, genera un valor y un valor económico que se va a traducir en un esfuerzo importante y colectivo mexicano de colaboración público-privada y eventualmente de la industria. Entonces yo resumo mi intervención en 3 puntos relevantes que creo que en general resumen mucho de lo que hemos escuchado el día de hoy. Es la importancia de más inversión en el sector, es la importancia de buscar metas grandes que no sean de corto plazo, que realmente sean transformadoras, y por último la importancia del vínculo de universidades públicas y privadas, pero con el sector privado como una importante forma de generar valor. Y cierro con un comentario final. Yo creo que a todos nos interesa el buscar una mayor justicia social, mejor sueldo para la gente que trabaja con nosotros, y creo que la única forma de lograrlo en una forma sustancial en el tiempo es generar mejor educación, y creo que solamente lo vamos a lograr si en ese proceso educativo insertamos este valor importante de la ciencia. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del doctor Guillermo Torre. Igualmente agradecemos la presencia de las autoridades locales del Estado de Nuevo León que hoy nos honran con su presencia. Para cerrar esta ronda de expositores, damos una cordial bienvenida a la doctora María Elena Ramos Tobar de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, especialista en migración, salud, identidades y género. Actualmente se desempeña como coordinadora de asuntos internacionales de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación a esta mesa de discusión que en realidad ha sido un diálogo muy respetuoso, propositivo y constructivo con la doctora Claudia Sheinbaum. En particular, mi agradecimiento al señor rector, doctor en medicina Santos Guzmán, por esta encomienda y reto de representar a nuestra comunidad de científicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y muy contenta de compartir la mesa con todos estos colegas que están el día de hoy. Sin lugar a duda, la pandemia por COVID-19 visibilizó por qué el nivel de la ciencia, tecnología e innovación de un país es vital para enfrentar problemas de un mundo tan globalizado. Así también los fenómenos climatológicos como los incendios en Canadá, que han afectado a estados de la Unión Americana e incluso a algunos países de Europa, dejan claro la necesidad de trabajar en problemáticas que no conocen fronteras nacionales. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es posible la soberanía nacional relativa a la ciencia en un mundo tan interconectado? El quehacer científico contemporáneo se enfrenta a un dilema importante. Por un lado, responder a los imperativos de igualdad entre ciudadanos de una misma nación, y por otro, responder a los retos de igualdad entre los estados-nación en la esfera internacional. En mi participación intentaré de manera muy rápida presentar algunos elementos diagnósticos, algunas problemáticas y propuestas para el impulso a la soberanía nacional relativa a la ciencia. Diagnóstico. Relación empresa-ciencia. Se ha observado que hasta hace poco los recursos asignados a investigación y desarrollo por parte de empresas se interactuaba en su mayoría con proveedores tecnológicos del exterior que confirman instituciones locales. Por tanto, las licencias, franquicias, subcontratación pertenecen a esos proveedores de exterior y son escasos los acuerdos bidireccionales en materia de investigación y desarrollo. Un dato importante que encontramos es que entre el 2009 y 2018, un total de 1.842 proyectos aprobados en el marco del Programa de Estímulos de la Innovación correspondieron a las empresas grandes, y de dicha cantidad, 395 proyectos, el CONACYT aportó más recursos económicos que la empresa respectiva. En algunos casos, el porcentaje con el que CONACYT contribuyó fue del 90%. Investigación e investigadores. Japón y Francia cuentan con 10 científicos por cada 1.000 personas de la población económicamente activa. México cuenta solamente con 0.7 investigadores.
y está por debajo de algunos otros países latinoamericanos. México ocupa globalmente el nivel 69 en cuanto a número de investigadores por millón de habitantes, por detrás de países como Costa Rica, Colombia, Chile y España, entre otros países. La estrategia que se plantea para este objetivo es incrementar las becas para estudios de posgrado, generar redes de posgrado y fortalecer la formación en campos prioritarios. Nos parece que la estrategia se queda corta en relación con los problemas detectados. Otro aspecto en el que hay inequidad es derivado del hecho de que una buena cantidad de investigadores en edad de retiro continúan laborando, lo cual no permite espacio a nuevas generaciones. En el actual CONACYT, su ámbito de competencia ha desarrollado diversos programas, pero una buena parte de quienes han participado en ellos han quedado sin empleo al concluir el plazo estipulado en el convenio de CONACYT, porque no se han abierto plazas en las que se podrían haber contratado. El acceso a la tecnología y a la ciencia representa un reto para niñas y jóvenes, sobre todo en las áreas rurales del país. Factores como el limitado acceso al sistema educativo o el programa de capacitación en STEM o la falta de recursos propician el incremento de las brechas de género en este tipo de competencias. Sobre los recursos. La investigación científica y desarrollo experimental en México destina solamente el 0.3% de su PIB en el 2020 y otros países como Japón y Estados Unidos invierten 7 veces más. Algo que resulta destacable en otros países es que el sector empresarial financia el 60% o más de las actividades de investigación científica y desarrollo experimental, mientras que en México solo financia el 19%. El CONACYT publica el PECITI como cabeza del sector de ciencia y tecnología, pero no tiene injerencia decisoria en la asignación de recursos para el desarrollo de ciencia y tecnología en las instituciones de educación superior y especialmente en las universidades públicas de los estados. Es la Secretaría de Educación, mediante la Dirección General de Educación Superior, la dependencia del Gobierno federal que interviene en la definición de subsidios a las CIES de las entidades federativas mediante acuerdos con los gobiernos respectivos y es también la que administra los recursos autorizados en el presupuesto federal. El CONACYT solo puede hacer llegar recursos a las CIES por medio de convocatorias y fondos concursables. Ahora sobre algunas problemáticas. Discutir sobre la relación entre soberanía nacional y ciencia nos lleva a cuestionamientos clásicos desde la sociología o de lo que se conoce como historia de la ciencia, que se han llevado a cabo durante todo el siglo XX y principios del siglo XXI. ¿Qué tipo de competencias, conocimientos y capital científico establecen los científicos para garantizar su autonomía dentro y fuera de la nación? ¿Cómo delimitan el campo de la ciencia del de la política? ¿Intentan ponerse bajo el patrocinio del Estado, cuya soberanía reconocen como superior, o por el contrario, apoyan el advenimiento de las organizaciones internacionales o supranacionales que desafían la soberanía de los Estados-nación en aras del conocimiento científico? No podemos dar respuesta a todas las interrogantes, pero plantearemos algunos elementos importantes a considerar. Primero, brecha entre la ciencia y la política pública. La brecha entre la ciencia y la política es especialmente difícil de resolver en cuestiones de sostenibilidad global, con una alta complejidad científica, ya que requiere hallazgos científicos transfronterizos, reconocimiento político transnacional y un sistema de gobernanza para formular políticas basadas en evidencia científica. Por ejemplo, uno de los fenómenos globales científicamente complicados, como ya se dijo aquí, es el cambio climático global y sus efectos. Para lograr este objetivo se requiere de una investigación científica abundante a nivel mundial, regional y nacional para comprender el cambiante sistema climático y sus consecuencias adversas, de modo que puedan adoptarse medidas de mitigación y adaptación en consecuencia. Sin embargo, las investigaciones básicas tradicionales tienden a concentrarse en la exploración científica más que en proporcionar información relevante para las políticas. Segundo, investigación inclusiva. Es fundamental la investigación inclusiva. El Centro de Investigación Colaborativa de la Universidad de California describe la investigación colaborativa como una acción de compromiso en la que investigadores universitarios, miembros de la comunidad y responsables políticos respetan los conocimientos que cada uno aporta al debate para que juntos puedan comprometer mejor los complejos problemas a los que se enfrentan nuestras comunidades y así diseñar y aplicar respuestas a estos problemas basados en la investigación. 3. Inequidades en el quehacer científico. Es necesario llevar a cabo un ejercicio para analizar el porcentaje de proyectos por áreas, instituciones beneficiarias, interdisciplina o transdisciplina, género de los investigadores principales, temáticas de las investigaciones, duración de los proyectos, promedio de financiación y grado de relación con la investigación y desarrollo para poder resolver las inequidades en el quehacer científico.
Cuarta, libertad en el quehacer científico. El Congreso Mundial sobre la Libertad de Investigación Científica es un foro internacional que se crea en el 2006 y es una respuesta a la preocupación de la comunidad científica internacional de que la libertad científica pudiera verse obstaculizada por ideologías que no resisten un escrutinio moral o racional. A principios de la década del 2000, parte de la comunidad científica y bioética internacional respondía con profunda preocupación a las innovaciones en la ciencia embriológica, así que la Unión Europea decidió tomarse un tiempo para poder analizar este fenómeno, reflexionar sobre el asunto e impuso además una moratoria y luego una serie de limitaciones a la financiación de la investigación científica con embriones humanos. Esto plantea otras cuestiones en torno a la libertad que son relevantes para una serie de ámbitos como la ética médica, la ética de la ciencia e incluso del derecho. La ética en la investigación científica. Las propiedades éticas de la ciencia están intrínsecamente sujetas a controversia y debate. Algunas de las áreas de la ciencia biomédica son consideradas por algunos totalmente erróneas, pero por otro lado, otras áreas de investigación que pueden parecer moralmente neutras en ámbitos de la ciencia y la tecnología pueden considerarse también que no ofrecen beneficios inmediatos. Por tanto, cabe preguntarse si es ético que la ciencia y la tecnología se apliquen para resolver problemas concretos que afectan a la gran mayoría de nuestro pueblo en materia como el agua, la salud, la cultura, educación, sistemas socioecológicos, soberanía alimentaria, migración, cambio climático, entre otros, como lo define la agenda de los programas nacionales estratégicos. Y aquí van solamente algunas propuestas. Consideramos vital la participación de las IES de todas las entidades federativas en la formulación, ejecución, conducción y evaluación de las políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación, pues aunque en el artículo 24 de la nueva ley se establece la participación de las IES, en el artículo 26 no se establece el cómo de la participación de las mismas. Segundo, la instalación de conferencias regionales para planeación regional que promueva la concurrencia de la federación, entidades y municipios. En el artículo 28 de la nueva ley se establece la concurrencia de la federación, entidades y municipios con la celebración de convenios y en la promoción y apoyo a las IES, pero sabemos que tal concurrencia es un sueño, pues las entidades a veces están rebasadas presupuestalmente. Entonces, ¿cómo podemos garantizar una concurrencia real? Tercero, generar alianzas con la sociedad civil, vinculación con estados, municipios y comunidades para fortalecer las capacidades locales y construir redes interinstitucionales que permitan sinergias entre los actores. Esto es fundamental. Y además también, por ejemplo, dar continuidad a las iniciativas como los programas nacionales estratégicos en las próximas administraciones, pues este tipo de proyectos incentivan la vinculación. Cuarto, la industria mexicana debe acercarse a la adopción y posterior desarrollo de tecnologías que no solo les lleve a la generación de aumentos de productividad, sino que también les permita agregar mayor valor a través de la incorporación de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de mejores soluciones a los retos de la sociedad y el mercado. Esto implica implementar una estrategia que refuerce sus capacidades científicas y tecnológicas basadas en interacciones y redes colaborativas. Quinto, de ahí también que sea necesario un programa de investigación sobre sostenibilidad que vincule teoría y práctica, investigación, acción, ciencia y política. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 2014 surgió y emergió la Academia Universitaria para el Desarrollo Sustentable, que tiene como objetivo establecer vínculos dentro de la comunidad académica que realicen actividades de investigación sin importar las disciplinas de estudio, bajo un enfoque de comunidad para el estímulo de la investigación y la innovación, para poder conformar una red de actividades en el campo de la sustentabilidad. Por último, es indispensable dignificar las condiciones laborales de la fuerza de trabajo altamente calificada, que únicamente encuentran opciones laborales temporales o de bajo perfil, lo cual motiva la fuga de cerebros. Entonces, la conclusión, ¿es posible la soberanía nacional relativa a la ciencia en un mundo tan inconectado? Nuestra respuesta es sí. Reconocemos que la relación entre soberanía, Estado y ciencia es compleja y dinámica. El Estado y la soberanía influyen en el desarrollo y la gobernanza de la ciencia, al tiempo que la ciencia puede afectar la soberanía y la toma de decisiones estatales. Para garantizar una relación armoniosa y beneficiosa entre estos tres elementos, es crucial que el Estado promueva la investigación científica independiente
basada en evidencia y libre de influencias indebidas. Asimismo, se debe fomentar la colaboración científica global y el intercambio de conocimiento para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surgen en este mundo cada vez más interconectado. La ciencia potencia la soberanía de un Estado al proporcionar conocimientos, herramientas y capacidades para enfrentar desafíos nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, el Estado debe ejercer su soberanía de manera responsable y ética al regular y dirigir el desarrollo científico y tecnológico. En última instancia, la ciencia y la soberanía están interconectadas y deben ser fomentadas de manera conjunta para promover el bienestar y el desarrollo sostenible de nuestro país y de todas las naciones. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora María Elena Ramos Tobar, miembro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Señoras y señores, nos acompaña en este acto una distinguida mujer científica, con una trayectoria académica brillante, luchadora social, política y gobernante exitosa. Estudió la licenciatura en física, la maestría y el doctorado en ingeniería energética en la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora especialista en energía, cambio climático, políticas ambientales y que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y a la Academia Mexicana de Ciencias, además de contar con una vasta producción científica y una larga experiencia como investigadora docente, mujer de convicciones firmes, quien ha sido el pilar y la guía de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México y aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en todo el país. Nos sentimos honrados con la presencia en este foro, Nuevo León y la ciudad de Monterrey, y recibimos con enorme afecto a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por, en primer lugar, a las autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a su rector, el doctor Santos Guzmán, al presidente de la Junta de Gobierno, doctor Benjamín Limón, y a todo el equipo de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me siento, la verdad, siento un honor el que ustedes me hayan recibido y que hayan permitido que estemos aquí en este auditorio tan relevante para la universidad y de paso que me hayan dado la playera de los Tigres. Así que muchas gracias de verdad por este recibimiento. Segundo, agradezco enormemente también a todos los investigadores, académicos tan relevantes para nuestro país, de distintos lugares, de distintos estados de la República, distintas instituciones de educación superior, no solamente quienes han participado con sus excelentes exposiciones, sino también pues, a todos los presentes, tanto de la Universidad Autónoma de Nuevo León como de otras instituciones, tanto de Nuevo León como de otras entidades de la República. Muchas gracias de verdad por este pues, motivador foro, porque creo yo que ustedes saben que hasta hace algunos 15 días, creo, ya no sé cuántos días fueron, era yo jefa de gobierno de la Ciudad de México. Tomé la decisión de dejar el cargo después de una consulta que hice a través de una encuesta a los habitantes de la ciudad para ver si me daban permiso de salir, cómo la veían. Y en su mayoría aceptaron que más del 60% que pudiera dejar la ciudad. Y hoy estamos pues en este proceso que ha definido el partido al que pertenezco de transitar hacia la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación. Son 70 días de recorrer el país y más allá de llevar a cabo eventos en donde difundamos qué es la Cuarta Transformación, lo que hicimos en la Ciudad de México, a mí me interesa también recorrer el país para escuchar,
porque es fundamental escuchar a los distintos sectores de la sociedad y así ir construyendo también este proyecto de lo que correspondería a esta segunda fase de la cuarta transformación de la vida pública. Y para mí, pues, estar aquí en Nuevo León y en la Universidad Autónoma de Nuevo León hablando sobre el tema de ciencia, tecnología, innovación y academia, educación superior, pues es sumamente relevante para nuestro país. Antes de pasar a hacer algunas reflexiones junto con ustedes, quiero decirles que tuvimos mucha relación y tiene todavía el gobierno de la ciudad mucha relación con la Universidad Autónoma de Nuevo León en distintos temas, pero en particular en ingeniería civil. La Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras muchas de sus virtudes, tiene la característica de, quizá por haberse desarrollado en esta zona acerera, de tener un área muy especializada en lo que tiene que ver con soldadura y construcción metálica. Y han estado asesorando al gobierno de la ciudad en distintas obras, y no solo eso, sino inclusive supervisando obras, que realmente es una característica muy especial y por eso pues mucho agradecimiento y en particular a todos los ingenieros e ingenieras egresadas de esta gran universidad. Ustedes mencionaron, primero soy una convencida por obvias razones de la inversión en ciencia, tecnología, innovación y educación superior. Sería como negarme a mí misma el que en un espacio público no impulsáramos la educación superior y la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación. Y no solamente en lo que tiene que ver con la ciencia básica y el desarrollo tecnológico, sino lo que tiene que ver también con las humanidades, lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Yo decía hace un rato que tuve oportunidad de estar en un evento con empresarios aquí y empresarias aquí en Monterrey, que evidentemente México no solamente necesita astrónomos, físicos, ingenieros, ingenieras, médicos, sino también queremos historiadores que sigan reflexionando sobre la historia nacional. Queremos más Juanes Rulfos, más Octavios Paz. Necesitamos el desarrollo también de las grandes humanidades, de la literatura, de las artes. Y para ello la inversión no solamente en lo que conocemos tradicionalmente como la ciencia, la tecnología, la innovación, sino también las humanidades y las artes es fundamental para el desarrollo de la nación. Han mencionado algunos números que creo que es relevante repetirlos. México, en términos de la tasa bruta de cobertura de educación superior, tiene 42.8 frente a Estados Unidos, por ejemplo, que tiene 87.9, o Singapur, que tiene 91.1, o Japón, que tiene 64.1. Y en términos de número de investigadores por millón de personas, pues tenemos un Estados Unidos con 4.412, o Suecia con 7.536 y México con 315 solamente. Y no solamente creo es una situación de números, y es histórica, porque es algo que no viene de hoy, viene ya de un proceso en donde creo yo que en busca de la excelencia, y lo pongo entre comillas, de la excelencia, se cerraron los espacios educativos. En la idea de que cerrar los ingresos para hacer más excelente la educación iba a generar mejores condiciones, pues lo único que hizo es que hoy en el país nos falten médicos especialistas por todos lados, que nos falten ingenieros, ingenieras y que nos falten no solamente profesionistas, sino también investigadores y científicos que permitan al país pues transitar a un desarrollo de otro nivel. Por supuesto que todos pensamos y tenemos en la conciencia que lo más importante en nuestro país tiene que ver con erradicar la pobreza, las profundas desigualdades y hacer un México con justicia. Pero desde mi perspectiva eso también lleva
a lo que yo llamo la construcción de los grandes derechos del pueblo de México, que están establecidos en la Constitución y que hay que invertir para que sean una realidad. ¿A qué me refiero? El derecho a la educación. El derecho a la educación desde la educación inicial hasta la educación superior. Esta idea de que solamente algunos pueden acceder a la educación superior y que hay unos que no son aptos para llegar a la educación superior, me parece una idea muy equivocada, que provocaron pues todos los años previos de un modelo económico que en realidad lo que quería era un México más maquilador que un México en desarrollo. Y entonces se cerraron los espacios y lo que tenemos hoy pues es justamente esto, pocos investigadores, pocos científicos y también una cantidad de jóvenes con deseos de seguir estudiando la universidad y que no tienen la oportunidad de hacerlo sencillamente porque no hay los suficientes espacios. El presidente ha creado las universidades Benito Juárez, pero aún así necesitamos seguir apoyando a las universidades públicas y creando probablemente nuevas instituciones públicas que nos permitan generar las condiciones adecuadas para que nuestro país tenga más licenciados, pero también más posgrados y también más investigadores. ¿Por qué es importante eso? Nada más para cubrir un número en términos de la escala internacional y decir México ya tiene el doble y no lo que tiene ahora, pues coincido plenamente con lo que se ha dicho aquí. Si no hay inversión en ciencia, tecnología, innovación suficiente y en lo que tiene que ver con la conjunción con la educación superior, difícilmente vamos a poder dar un salto en términos de la innovación tecnológica en nuestro país, de la investigación en distintos temas que son sumamente relevantes hoy en términos de los problemas globales y problemas globales que afectan a nuestro país o sencillamente problemas nacionales que son fundamentales desarrollar. Y pongo algunos ejemplos. El cambio climático global. Recientemente el panel intergubernamental de cambio climático en su último reporte expresó que el mundo ha elevado su temperatura en 1.5 grados centígrados. A pesar de que había un acuerdo de que no se llegara a este límite, el planeta está llegando a ese nivel. Y además el problema es que nos espera que en el 2030 se puedan cumplir las metas necesarias para poder empezar a reducir las emisiones y que esto tenga un efecto menor en el calentamiento global que ya de por sí estamos viviendo. No solamente requerimos científicos que estudien el calentamiento global per se, porque es un tema fundamental, sino lo que requerimos es saber cómo nos vamos a adaptar al cambio climático, cómo vamos a contribuir a que haya menores emisiones de gas de efecto invernadero en el planeta, cuánta energía renovable necesitamos, cuánta eficiencia energética necesitamos y cómo adaptarnos en términos de la agricultura, en términos de las sequías, en términos de las inundaciones, a lo que pudiera llegar a ocurrir con este efecto o los efectos del cambio climático global. Hay investigadores, hay investigaciones, pero evidentemente necesita no solamente desarrollarse más, sino tener un impacto en las políticas públicas que desarrollemos. Existe, pero necesitamos potenciarlo al máximo. La sequía que ha vivido el norte del país y la zona centro del país representa un problema de estrés hídrico que no se había vivido quizá en nuestro país, por lo menos en la época que recordamos con la cantidad de población que tenemos. Por supuesto Monterrey, todos sabemos, y su zona metropolitana lo que representa, pero no solamente. La mayor parte de los estados del centro y norte del país están viviendo un estrés hídrico fundamental. ¿Qué tecnologías vamos a desarrollar? ¿Dónde están las fuentes de agua? ¿Qué tenemos que invertir del lado de la demanda de agua? Porque la gran cantidad de consumo de agua en nuestro país y en el mundo entero es para riego. ¿Cuáles son las tecnologías que vamos a desarrollar con riego por goteo? ¿Cuál es la capacidad que tenemos de influir en ejidatarios, comuneros que tienen distritos de riego para poder generar estas nuevas tecnologías que permitan cumplir con el derecho al agua? Son temas que sí podríamos adquirir tecnología de fuera solamente,
pero que es indispensable para una soberanía nacional, y coincido plenamente, potenciar también lo que significa la soberanía en términos del propio desarrollo científico y tecnológico. Nosotros en la Ciudad de México, como jefa de gobierno, desarrollamos algunas acciones que creo que también son relevantes. En primer lugar, hicimos en 4 años y medio 2 universidades públicas nuevas, la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. La Universidad Rosario Castellanos hoy tiene 22 carreras, tiene maestría, tiene doctorado y comienza a formarse ya un grupo de académicos que están fortaleciendo la academia y la investigación como parte de la universidad. Es una universidad que tiene una dirección muy esbelta, porque la mayor parte de la inversión pues va para la educación y para la investigación, esencialmente ahora la docencia. Ha tenido tanto impacto esta universidad que al principio era una universidad que recibía a los jóvenes que eran rechazados de la UNAM, rechazados entre comillas, porque sabemos que más que no pasar el examen es que no haya suficientes espacios, de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la UAM, y como quinta opción llegaban a la Rosario Castellanos, pues para poder entrar a cumplir el sueño de poder tener una carrera universitaria. Hoy el 60% del primer ingreso escoge la Rosario Castellanos como primera opción, porque desarrollamos un método o un esquema muy dinámico para las propias licenciaturas, que evidentemente tienen las condiciones necesarias académicas, pero que tiene cierta o poca rigidez para poder permitir el desarrollo de los estudiantes universitarios y su inserción posterior en el mercado de trabajo. Y asimismo hicimos la Universidad de la Salud. La Universidad de la Salud en realidad fue una idea del presidente de la República que nosotros llevamos a cabo en la ciudad. Hoy tiene 3,000 estudiantes, la mitad de enfermería, la mitad de medicina, y tiene una orientación en medicina que está orientada principalmente a medicina familiar. Por supuesto, después de eso ya se han empezado a desarrollar algunas especialidades, pero tiene una concepción distinta, ustedes saben más, médicos que están aquí, con una concepción distinta de los servicios de salud y su atención, y particularmente vinculado, porque llegan jóvenes no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país, a estudiar ahí con la idea de que regresen a sus comunidades para poder permitir pues una condición de salud distinta a la población de todas sus comunidades. Fueron 2 ejercicios que hicimos que creo que son ejercicios que pueden multiplicarse, porque hay que apoyar las universidades públicas, pero también hay que ver si es necesario o no, y eso es algo que lo dejo también con ustedes, la construcción de nuevos espacios de educación superior que nos permitan también la posibilidad de que jóvenes accedan a la educación superior y desarrollar a partir de ahí nuevas formas, nuevos métodos y nuevas líneas de investigación en nuestro país. La otra que después lo retomó la Ley de Educación, la Ley General de Educación, fue un modelo que desarrollamos que le llamamos Red ECOS. El SNI ha tenido sus grandes virtudes, pero también ha tenido sus grandes problemas. Habiendo sido investigadora, creo que parte de los problemas del SNI es que nos convirtieron en investigadores muy individualistas, porque la competencia personal para poder acceder a los siguientes niveles se volvió un tema central, no porque no sea necesario seguirnos desarrollando y poder tener otros niveles, pero limitó mucho la investigación colectiva. Hay áreas que todavía, creo yo, medicina, por ejemplo, es una de las grandes áreas donde México sigue conservando mucho de la investigación colectiva por las propias características de la investigación, pero hay otras donde realmente se ha vuelto una investigación individual del investigador con su propio grupo de investigación, y los seminarios y los congresos se volvieron realmente un esquema
de anotar puntos para poder llegar a otros niveles, más que realmente la discusión colectiva de problemas nacionales o internacionales que nos permitan llegar a soluciones de temas fundamentales del país. Esta red ECOS para mí es una de las grandes enseñanzas que hicimos y les voy a poner algunos ejemplos. Hicimos una red ECOS para analizar los sismos, microsismos que se empezaron a desarrollar en la Ciudad de México, que muy pocas veces habían estado. Los primeros fueron en los 90s y después empezaron a desarrollarse, porque hay microsismos en la ciudad, de dónde vienen las fallas, qué problemas tienen, y juntamos a los sismólogos de distintas instituciones de educación superior, pusimos recursos para poder hacer un sistema de instrumentación sismológica en la ciudad y hoy tenemos conocimiento en 4 años muy distinto al que teníamos cuando llegamos. Si le hubiéramos dado un recurso a un investigador como normalmente hacía el CONACYT, probablemente no hubiéramos tenido los resultados, se hubiera publicado un paper y se hubiera quedado en el cajón de alguna institución. En cambio, de esta manera es un grupo de investigación que permanentemente está discutiendo, conversando y que está sacando resultados, no solamente para el desarrollo científico, sino, evidentemente, para la protección civil de los habitantes de la ciudad. Otro tema, por ejemplo, que desarrollamos fue en el tema de residuos sólidos. Hoy tenemos una planta piloto en la ciudad que convierte basura orgánica en pellets de carbón vegetal a través de un proceso de hidrocarbón. Podríamos haberle dado el recurso a un solo investigador para que lo hiciera, pero se desarrolló una red que nos permitió hacer este desarrollo tecnológico que tiene hoy pues implicaciones no solo para la ciudad, sino para muchos otros ámbitos. Así como esas fueron 18 redes ECOS. Y creo yo que en nuestro país, además de evidentemente incrementar el presupuesto en ciencia y tecnología, vincular más a la educación superior con el desarrollo científico, tecnológico, humanista, además de considerar temas prioritarios nacionales en donde la academia, la investigación realmente produzca algunas veces soluciones concretas en el corto plazo o algunas en el largo plazo, se requiere repensar nuevamente el trabajo colectivo de los investigadores en las distintas áreas del conocimiento, incluido lo que tiene que ver con algunos otros temas en nuestro país. Por eso me da gusto escuchar esta transversalidad que han desarrollado aquí en la Universidad Autónoma sobre la paz, porque no solamente es un tema indispensable en la construcción de un país en paz, sino que habla de estas transversalidades que son indispensables en la educación superior, pero creo y sobre todo en el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Yo creo que hay investigadores académicos de primera en todas las áreas en nuestro país y así como queremos soberanía alimentaria, soberanía energética o, se puede decir de otra manera, para que haya soberanía alimentaria también necesitamos inversión en ciencia y tecnología. Para que haya soberanía energética también, además de lo que se ha hecho, necesitamos mayor desarrollo tecnológico. México fue durante años, junto con Comisión Federal de Electricidad, de los grandes desarrolladores tecnológicos de muchos temas. Por ejemplo, la geotermia. México fue el primer país donde se desarrolló la geotermia y fue gracias al Instituto de Investigaciones Eléctricas que permitió con Comisión Federal de Electricidad generar este desarrollo tecnológico. Y finalmente también, creo yo que también la iniciativa privada tiene que invertir más en ciencia y tecnología en nuestro país. Las grandes empresas mexicanas, las medianas, invierten muy poco en el desarrollo de ciencia y tecnología y consumen mucho del exterior. Si logramos que también haya inversión de las propias empresas, lo vimos ahora en las vacunas del COVID, realmente más que de las universidades vino de las propias empresas farmacéuticas, por supuesto con su vínculo con las universidades, pero evidentemente se requiere inversión
en la iniciativa privada y mucha inversión en ciencia, tecnología, educación por parte del Estado mexicano. Yo espero que este ejercicio no se quede aquí y que podamos seguir conversando y construyendo pues el futuro de la patria. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo por estas palabras y también a todos y todas ustedes por haber asistido a este foro. Damos por terminado este magno evento con los mejores deseos para la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes a todos.